En el día de hoy vamos a estar hablando de Efesios capítulo 6. A continuación, en el libro de Efesios capítulo 6, la palabra de Dios nos habla de diferentes cosas. Pero en el día de hoy nos vamos a estar enfocando en lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Empecemos. Por supuesto, para empezar vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice lo siguiente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí la palabra de Dios nos está dando un mandato y nos está diciendo que nosotros debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Pues vayamos al libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10, que dice lo siguiente. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjese, la palabra de Dios dice aquí en este versículo que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Y Efesios 6:10 dice que nosotros debemos ser fortalecidos por el poder de su fuerza. Ahora, muchas personas a través de los años que tengo como creyente, cuando ellos están gozosos, piensan que esa es la manera que ellos están fortalecidos. Pero la palabra de Dios dice aquí que es el gozo de Dios o de Jehová que es nuestra fuerza. No nuestro gozo es nuestra fuerza, sino el gozo de Jehová. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál es el gozo de Jehová? Pues vamos a ir a la palabra de Dios para responder esa pregunta. Pues aquí en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15 versículo 8 nos da la respuesta y dice lo siguiente: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén, aleluya. La palabra de Dios yo la comparo muchas veces con un rompecabezas, y entre tú más pones otra pieza, más se ve la foto o el paisaje de lo que estás formando en el rompecabezas. O sea, tú tienes un versículo bíblico y buscas otro versículo bíblico y los unes y se forma algo y empiezas a ver y a entender mejor la palabra de Dios. Entonces en Nehemías vimos que el gozo de Dios es nuestra fuerza, y aquí vemos que el gozo de Dios es nuestra oración. Leámoslo de nuevo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Así entonces que cuando nosotros nos metemos a orar es cuando Dios está gozoso. El gozo de Dios, mi amada, mi hermano, es que nosotros como hijos e hijas de Dios pasemos tiempo con Dios en oración. Ese es el gozo de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a fortalecer en Dios y en el poder de su fuerza? Es cuando nosotros nos metemos a orar. Cuando nosotros nos metemos a orar, somos fortalecidos, nuestras fuerzas son renovadas y recobramos la fuerza, la fe, la esperanza, la unción, la presencia de Dios, porque Él nos da esa fuerza que viene de Él cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Pero vamos a leer a continuación ciertos versículos bíblicos que confirman estas cosas, porque tanto Pablo como el mismo Jesucristo nos enseñó que esto era así. Amén. Sigamos al libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13, uno de los versículos más conocidos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que el secreto de Pablo era que él lo podía hacer todo porque Cristo le fortalecía. Efesios 6:10 lo dice: fortaleceos en el Señor. O sea, Pablo podía hacer todas las cosas cuando era fortalecido del Señor.
¿Y cómo somos fortalecidos del Señor? Con el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de su fuerza? ¿Cuál es su fuerza? Es el gozo de Dios. ¿Y cuál es el gozo de Dios? Que nosotros estemos orando. Así que nosotros renovamos nuestra fuerza y somos fortalecidos para poder complementar o para poder hacer cualquier cosa en nuestra vida. Es a través de llevar una vida de oración. La vida de oración es una de las cosas más importantes para nosotros como creyentes. Y aquí la palabra de Dios nos está enseñando que es una clave muy importante. ¿Por qué? Porque en Cristo lo podemos hacer todo porque Él nos fortalece. ¿Y cómo Él nos va a fortalecer? Cuando nosotros llevamos una vida de oración. Porque cuando llevamos una vida de oración, Dios está gozoso con nosotros y Él nos va a dar esas fuerzas que para nosotros nos van a fortalecer para poderlo hacer todo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si vamos al libro de Lucas capítulo 22 versículos del 41 al 43, como vemos estos versículos que estamos explicando o esta enseñanza que estamos explicando, cómo se aplica vivamente en la vida de Jesucristo. Y comenzamos leyendo. Dice: y él se apartó, está hablando de Jesús, de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. O sea, Jesús oró. Y esto es en el jardín del Getsemaní, cuando Jesús estaba pasando y iba a empezar a pasar por lo más duro de su vida. Él iba a ser entregado para ser azotado, para ser golpeado, para ser maltratado y luego crucificado. Sabía que venían cosas difíciles para su vida. Él tenía mucha carga sobre él y él buscó orar de Dios, ¿verdad? Dice, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fíjese lo que dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea que cuando él estaba orando, Dios Padre estaba gozoso. Y Dios, el resultado es que envía ángeles para fortalecerlo, para renovar su fuerza, para que él pueda terminar y concluir el propósito para el cual él vino a la tierra. Y así es, mi hermana, mi hermano, cuando nosotros estamos cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todavía ve y preséntate a ese cuarto secreto. Busca de Dios, busca de la presencia de Dios. Y vas a salir de ese lugar renovado, con nuevas fuerzas, con nueva fe, con nueva esperanza, con nuevos sueños, con la mente de Cristo, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que puedas terminar el propósito para el cual Dios te ha llamado, para que puedas terminar y seguir cumpliendo ese gran propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. Ahora, para concluir, vamos a leer nuevamente Efesios 6:10. Pero también vamos a leer Efesios 6:18, porque ahora que sabemos cómo nosotros podemos ser fortalecidos con el poder de la fuerza de Dios, este versículo o estos versículos van a encontrar mucho más sentido. Leamos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces ya sabemos que cómo vamos a ser fortalecidos nosotros por la fuerza de Dios, porque la fuerza de Dios, el gozo de Dios es nuestra fuerza y nuestra oración es el gozo de Dios. Entonces cuando nosotros estamos orando, Dios está gozoso y el gozo de Jehová es nuestra fuerza, y así es como nosotros somos fortalecidos para seguir adelante. Pero miren lo que dice Efesios 6:18, cuando habla de todo esto, cuando habla de la armadura de Dios, termina diciendo, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que cuando Dios habla y empieza a hablar de ser fortalecido, de ponernos la armadura de Dios, de usar la espada, el escudo, el calzado, el yelmo, el cinturón, toda la armadura completamente de Dios, y meternos a orar y ser fortalecidos con Dios, lo termina diciendo que debemos estar orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, porque Dios sabía
que es orando que nosotros vamos a ser fortalecidos, que es orando que nosotros vamos a renovar esas fuerzas como las del búfalo para continuar el trabajo de Dios, para continuar en el ministerio de Dios, para continuar en tu trabajo, para continuar proveyendo para tu familia, para que tú puedas seguir adelante, para que tú lo puedas hacer todo en Cristo que te fortalece. Pero hemos aprendido en el día de hoy que Él te va a fortalecer es a través de tu oración, porque cuando tú oras, Jehová está gozoso y el gozo de Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bonita enseñanza. Es bueno descubrir ¿verdad? Las cosas que están escondidas en la palabra de Dios, porque nos llena, nos revelan cosas que podemos aprender para edificar nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Yo te pido que te suscribas a nuestro canal, que le des clic a esa campanita y también te invito a que mires este próximo video, el cual va a ser de edificación para tu familia. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.